Hola, muy buenos días a todos los seguidores de Cinea Latinoamérica. El día de hoy vamos a continuar con los masterclass. Vamos a presentar una conferencia desde México, pero antes de iniciar, quiero pedirles que por favor nos ayuden a compartir la transmisión que está saliendo por Facebook. Al finalizar también vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube. También no se olviden de comentar, de realizar preguntas al conferencista. Son algunos de los requisitos para la certificación gratuita. Tampoco se olviden de registrar asistencia. Va a estar hasta el día de mañana. Tienen tiempo, va a estar tanto en Facebook, también en la retransmisión de YouTube. Por favor, ayúdanos con eso. De esa forma también nos permiten seguir llevando educación a las diferentes partes de Latinoamérica y el mundo. Esta vez vamos a presentar una conferencia bastante interesante. Desarrollo de estrategias didácticas a través del tacto pedagógico y la creatividad e innovación. Va a estar con nosotros el doctor Pedro Fuentes Ávila desde México. Él cuenta con 4 licenciaturas en Contaduría Pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración, en Derecho por el Centro de Estudios Superiores John von Neumann, en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior Harvard y en Lengua Inglesa por la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. 2 especialidades: la especialidad en competencias docentes y la especialidad en la enseñanza del idioma inglés por la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ajusco. 10 maestrías: maestría en educación con acentuación en educación media superior por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual Campus Santa Fe. Maestría en competencias docentes por el Instituto Universitario Puebla. Maestría en competencias pedagógicas para la acción educativa por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Maestría en tecnologías e innovación educativa en el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación. Maestría en orientación vocacional y profesional en la Universidad Tecnológica. Máster en docencia universitaria por la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. Maestría en pedagogía por el Centro de Estudios Universitarios del Sur y Sureste. Maestría en innovación educativa por el Centro Educativo Valles Virtual. Maestría en innovación y didáctica del inglés por el Centro Educativo Valles Virtual. Maestría en educación media superior por el Centro de Estudios Universitarios del Sur y Sureste. Y actualmente se encuentra cursando la maestría en inteligencia emocional en la Universidad Tecnológica. También cuenta con 9 doctorados. Doctorado en educación en gestión educativa por la Universidad Virtual de Estudios Superiores. Doctorado en ciencias de la educación por la American Andragogy University. Doctorado en ciencias pedagógicas por el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica. Doctorado en educación y política educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Sur y Sureste. Doctorado en educación por el Instituto Universitario Internacional de Toluca. Doctorado en pedagogía por el Centro de Estudios Universitarios del Sur y Sureste. Doctorado en administración por la Universidad de Chiapas y el doctorado en educación e innovación educativa por el Instituto de Estudios Superiores en Educación por Competencias. Doctorado en ciencias de la educación por el Centro Universitario Pacífico Sur.
También cuenta con 3 postdoctorados: postdoctorado en investigación educativa por el Instituto Universitario Internacional de Toluca, postdoctorado en educación por la Universidad Digital Universitam, postdoctorado en educación internacional por el Instituto de Estudios Superiores en Educación por Competencia. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Pedro Fuentes Ávila. Adelante. Gracias, Juan Carlos, un honor. Muchas gracias a la audiencia que se da el tiempo para escucharnos. Pues un honor siempre compartir con ustedes un poquito de lo que la vida me ha regalado. El día de hoy voy a compartir con ustedes esta temática tan interesante que hoy en nuestros días retoma suma relevancia con respecto al uso de las estrategias dentro del aula. Pero aunado a ello también hablaré del tacto pedagógico. Y si recuerdan ustedes o nos escucharon en la primera charla que tuvimos, hablamos de la creatividad y la innovación. Estos elementos tan importantes hoy en día para poder tener una educación de calidad. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes el día de hoy la charla titulada Desarrollo de estrategias didácticas a través del tacto pedagógico, la creatividad y la innovación. ¿Y por qué hablar de estrategias didácticas de manera relevante? Porque yo considero que las estrategias didácticas son el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde el docente debe estar interesado, motivado y ser creativo e innovador para poderlas implementar. Existe un sinnúmero de textos que hablan de estrategias didácticas. Muchos autores que hablamos de estrategias didácticas. Pero lo importante no recae ahí. La importancia de las estrategias didácticas es cómo las vamos a implementar en nuestro contexto áulico, con nuestros alumnos, en nuestra institución, qué necesidades tienen nuestros alumnos. Y entonces la importancia de estas estrategias tiene que ver con esa innovación y esa creatividad que tiene el docente para poderlas poner de manifiesto en el aula. ¿Cómo le hago yo para compartir de mejor manera esas estrategias en el aula? Conociendo a mi población, conociendo a mis estudiantes, conociendo sus necesidades, sus inquietudes, las formas en que aprenden cada uno de ellos. Entonces es importante, pues, hablar de esta tríada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hoy hablaremos entonces de estrategias didácticas, del tacto pedagógico, que es un elemento de suma valía hoy en día, la forma en cómo le llegamos al estudiante usando nosotros como herramienta el pensamiento, el corazón y el alma. ¿Cómo hacemos que nuestro alumno aprenda de la mejor manera? A pesar de esa sensibilidad, de esas emociones, de esos sentimientos, de esos intereses que de repente pudieran ser nulos, y tenemos que despertar esa chispa en el estudiante. ¿Cómo hacerle con ese tacto pedagógico? Y la creatividad e innovación, que son elementos importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y quiero empezar con esta frase que un servidor escribió en el 2015 y que seguramente 10 años después podría estarse renovando, podría estarse reestructurando de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y humanos, intelectuales
que ha tenido la educación como reto en nuestros días. Y dice así: no ha existido, no existe y no existirá método educativo perfecto, pero sí docentes competentes que coadyuven en una educación integral y de calidad para hacerle frente a los retos actuales de la sociedad del conocimiento. Hoy ya no se habla tanto de una sociedad del conocimiento, pero sí de una sociedad líquida, donde todo está cambiando constantemente. Y lo que hoy hacemos, mañana o al ratito puede dejar de ser funcional. Un primer cambio que debería tener esta frase ya 10 años después. Renovarnos, reestructurarnos en lo que estamos haciendo. Y sí, la primera parte: no existe y no existirá método educativo perfecto, pero sí docentes competentes, intelectual, emocional, cultural, política, científicamente, que puedan ayudar al estudiante a lograr una educación integral y de calidad usando las mejores estrategias, usando los mejores métodos, las mejores técnicas. Y entonces podremos darle al alumno las herramientas para que él pueda defenderse en un futuro de la mejor manera, haciéndole frente a esos retos, a esas exigencias sociales que todos los días nos están aquejando. La educación tiene que dar un giro total, atender a esas demandas actuales de la sociedad para que nuestros alumnos puedan adquirir esas habilidades blandas y esas habilidades duras de una currícula que realmente pueda satisfacer esas necesidades del mundo social. Una frase que me encanta tanto a mí es: el hombre es sabio no en proporción de su experiencia, sino en proporción de su capacidad para experimentar. Todos los días, los docentes, los estudiantes, la sociedad debe darse la oportunidad de experimentar nuevas cosas. No importa si te equivocas, lo importante es experimentar para encontrarle esencia, relevancia a lo que estamos haciendo en la educación. Arriesga, vayamos más allá de lo que estamos haciendo día a día. Hoy, saber tanto no es tan importante, sino cómo usar eso que sabemos dentro del contexto de la nueva exigencia social, de la nueva política educativa. Y en ese sentido, el docente debe tener una transformación en toda la extensión de la palabra, una transformación humana, cultural, intelectual, emocional, etcétera. Y en ese sentido, seremos capaces de poder transmitir al estudiante no solo conocimientos, sino también emociones, sentimientos. Vivir en este mundo social implica relacionarnos, compartir, el ser empático con el otro, y en ese sentido tenemos siempre que estar dispuestos a dar más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Sí es importante la preparación, sí es importante la actualización sin duda alguna, pero lo más importante es cómo lo pones de manifiesto. Y te decía yo al inicio de la charla que existen muchísimos autores que han escrito sobre estrategias, artículos, textos completos, pero lo importante no está ahí. Lo importante está en cómo tú, docente, retomas esta estrategia, este concepto, y lo aplicas en el aula. Ahí está justamente esta capacidad de experimentar. ¿Cómo lo hace Pedro? ¿Cómo lo hace Juan Carlos? ¿Cómo lo hace fulanito, perenganito dentro del aula? Y todos lo tenemos que hacer diferente, porque nuestros alumnos son diferentes. El contexto áulico es diferente, y en ese sentido requerimos tener estrategias
que impacten en el pensamiento, alma y corazón de nuestros estudiantes. Emociónalos, diviértelos. Y en esa emoción y con esa diversión, un aprendizaje significativo, integral. Entonces, las estrategias que ya conocemos o los textos que tenemos de estrategias, tenemos que retomar una de ellas o algunas de ellas y hacerlas propias, adecuarlas al contexto, no aplicarlas tal cual, porque si las aplicamos tal cual, no van a tener funcionalidad. Hoy te compartiré algunas de ellas para que tú puedas llevarlas al aula con tus estudiantes, haciéndole, por supuesto, las adecuaciones pertinentes. Y ahí está tu capacidad para experimentar. El hombre es sabio no en proporción de su experiencia, sino en proporción de su capacidad para experimentar. Démonos la oportunidad de estar experimentando todos los días para mejorar los procesos educativos de México, América Latina y, por qué no decirlo, de todo el mundo. En estas competencias educativas del siglo XXI, pues tiene que estar esa creatividad, esa innovación, esa socialización de la que yo te estaba hablando hace rato, la investigación, por supuesto, y dentro de esa investigación, algo relevante que encontremos, démonos la oportunidad de experimentarlo todos los días. Despertemos el interés en nuestros estudiantes, llevando con ellos una comunicación asertiva, productiva, relajada, de armonía, y permitamos en ellos desarrollar el pensamiento crítico reflexivo. Y para ello tenemos que darle con puntual atención y asertividad una retroalimentación a lo que está haciendo en el momento, en el instante en que ocurre la situación. Hay muchas cosas que hoy en día tendríamos los docentes que darnos la oportunidad de experimentar, porque algunos de nosotros no estamos a veces capacitados o facultados con respecto a estos términos, a estas estrategias, a estos métodos o a estas técnicas, por los diversos perfiles que tenemos. Por eso es importante la actualización constante del docente o permanente para poder coadyuvar de mejor manera en los procesos educativos. Hoy, las TICs, las TAC y las TEP nos están demandando ese sentido. Esta triada de las TIC, las TAC y las TEP tienen sentido en el proceso educativo. Apropiarlas en el estudiante nos va a permitir entonces lograr en ellos una mejor educación, mejores procesos, pero sobre todo el darles o el desarrollar estas habilidades que en algunos de los casos ellos ya tienen más desarrolladas que nosotros. Porque los alumnos del siglo XXI manejan mejor la tecnología que muchos docentes. Nosotros empezamos a empaparnos un poquito en la pandemia, porque nos exigió ese fenómeno empaparnos de la tecnología. Nos obligó a salir de la zona de confort a muchos de los docentes y nos costó mucho trabajo. Y nuestros alumnos eran nuestro soporte, nuestra guía, nuestro apoyo. Ellos nos decían, píquele aquí, maestro, muévale acá, maestro, así no, maestro, no lo vemos, no lo escuchamos, tiene apagado el audio, tiene apagada la cámara, etcétera. Aprendimos de manera social con nuestros estudiantes. En esa humildad que nos caracteriza a todos los docentes, de permitirnos aprender de los demás. Y en ese sentido, las estrategias retoman vital importancia. Las estrategias educativas deben tener un objetivo
un objetivo por el cual las vas a llevar a cabo. Y recordemos que en un proceso educativo hay 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre. Tú decides en qué momento es funcional aplicar la estrategia que has seleccionado, que has experimentado, que has adecuado o estructurado para tus estudiantes. O por qué no decirlo, que has inventado para llevarla a cabo en el aula. Hagamos cosas arriesgadas, salgamos de la zona de confort, siempre respetando los principios educativos, siempre respetando la integridad del otro, siempre respetando la política educativa. Nadie nos prohíbe hacer lo que es pertinente dentro del aula o en el contexto que sea funcional para nuestros estudiantes. Recordemos que son el centro del proceso educativo. Es lo más importante. Nuestros alumnos aunado a estas estrategias. Y existen 2 tipos de estrategias en el proceso educativo, básicamente. Las de enseñanza, que son las que nosotros docentes experimentamos, reestructuramos, adecuamos, inventamos, etc., para lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, de una manera sencilla, divertida, atractiva, llamativa, que enganche a nuestro alumno. Porque hacerlo cotidiano, hacer lo que ya sabemos, lo trillado, lo que todo mundo conoce, puede aburrir al estudiante, puede hacer que falte a la clase, que tenga ausencias, porque se pierde la motivación, se pierde el interés. Ese es nuestro trabajo, que a través de estas estrategias nosotros podamos enganchar, atrapar y apasionar al alumno a ese nuevo aprendizaje. Y por el otro lado tenemos las del estudiante, las que él va descubriendo en su propio proceso, porque también ellos tienen estrategias. Y sin lugar a duda, todos nosotros sabemos como docentes o como estudiantes que tuvimos estrategias para hacer acordeones, para copiar en un examen, que tuvimos estrategias para estudiar, para inventar cosas cuando éramos estudiantes. Retomemos esas prácticas de valía, de mucho valor, de mucha importancia, que permita a nosotros mejorar la educación de nuestro país. Yo decía que hay muchos autores, muchos conceptos, muchas estrategias, pero ¿cuál te ajusta? ¿Cuál te acomoda? De acuerdo a tu contexto, a tus necesidades, a las características de tus alumnos, a lo que tú persigues como docente. Aquí algunos autores nos mencionan que una estrategia es una organización secuencial. Fíjate, organización secuencial. No podemos brincar pasos, porque al brincar pasos se pierde la esencia de la estrategia, porque la estrategia es un método y nos va a llevar paso a paso para la consecución de ese objetivo, de esa meta, de ese propósito, de ese fin que te has planteado en la sesión, en la clase. Entonces, es la organización secuencial por parte del docente, de ese contenido a aprender, de la selección de los recursos, de los materiales idóneos para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes. Pareciera ser sencillo hablar de una estrategia, pero una estrategia involucra muchos elementos en el proceso educativo. Hasta cómo organizamos a los alumnos para aprender, de manera individual, en parejas, en tríos, en equipos, grupal, cómo lo tenemos que hacer. Entonces, aunado a eso, viene una técnica que tú aplicas con esta estrategia. Así que tenemos el método, la estrategia, la técnica. O podría ser el método, la técnica, la estrategia. Tú lo vas a adecuar o vas a experimentar de acuerdo a tus necesidades.
Y poco a poco vas a ir descubriendo entonces la diferencia entre lo que es método, técnica, estrategia dentro de los procesos educativos. Otro autor nos dice que son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza, o sea, el docente, para promover aprendizajes significativos. ¿Cuál será tu propio concepto de estrategia, ya que nos vamos a dar la oportunidad de experimentar en esta charla? ¿Cuál será ese concepto de cada uno de ustedes para definir estrategias? Yo podría decir los pasos consecutivos que me permiten lograr el objetivo de manera óptima, en menor tiempo, otorgando o regalando al estudiante un aprendizaje significativo que puede poner de manifiesto en cualquier momento de la vida y en cualquier escenario. Te decía yo que estas estrategias, como son un proceso, pues tenemos estrategias de inicio, desarrollo y cierre. Y esas estrategias de inicio, técnicamente las llamamos estrategias preinstruccionales. ¿Qué hacemos previo al aprendizaje? Una dinámica de integración, una dinámica para romper el hielo, un juego, una sopa de letras. ¿Qué hacemos nosotros antes de iniciar la parte medular de la sesión? Estos tres elementos deben estar sincronizados de tal manera que la suma de los tres nos permita lograr ese objetivo. Las estrategias de desarrollo que son las más importantes en el proceso se llaman coinstruccionales. Ahí está paso a paso cómo vas a desarrollar tú tu estrategia, cómo la vas a experimentar, cómo la vas a adecuar, cómo la vas a estructurar para cubrir esas necesidades de los estudiantes que solo tú y solo tú conoces. Porque los docentes somos los que estamos en contacto directo con nuestros alumnos, los que estamos socializando día a día, minuto a minuto con ellos, y sabemos todas las necesidades, todas las carencias, todas esas fortalezas o esas debilidades o áreas de oportunidad que nuestro alumno puede tener. Y finalmente las de cierre, las postinstruccionales. ¿Qué vamos a hacer para verificar que verdaderamente nuestro alumno aprendió, logró el contenido, logró en este proceso de inicio, desarrollo y cierre, o preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional, un aprendizaje significativo que puede poner de manifiesto en el contexto adecuado? Y en ese sentido, es muy importante conocer entonces cómo nosotros podríamos preparar estrategias de inicio, desarrollo y cierre. No son la panacea, son unas ideas que te vamos a dar para que tú te des la oportunidad de experimentar. Recuerda la frase, no es sabio aquel que tiene tanto conocimiento, sino aquel que se da la oportunidad o tiene la capacidad para poder experimentar nuevas cosas. Y en ese sentido, entonces, tenemos algunas propuestas de estrategias de inicio, desarrollo y cierre, o preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Al inicio, podemos mencionar el objetivo a nuestros estudiantes. Podemos solicitar que de manera individual, en parejas, en tríos, en grupo, hagan organizadores previos. Una actividad que permita generar información, preguntas detonantes, lluvia de ideas. Y cuando pasamos al proceso ya formal, sustancioso, donde vamos a poner de manifiesto nuestras competencias, habilidades, destrezas, valores y actitudes, tanto del docente como del estudiante, dándole la relevancia o la importancia al estudiante, que es el centro
de este proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día? Podemos tener entonces pues analogías, mapas, líneas de tiempo, debates, entrevistas, juegos de roles, oratorias, ensayos, tiras cómicas, muchísimas otras ideas. Seguro estoy que cada uno de ustedes tiene ideas para poder compartir de lo que hacemos en la clase. Y podemos cerrar la sesión solicitando al alumno un comentario personal, una reflexión personal, un resumen de la clase, un gráfico. A lo mejor aplico un cuestionario, una encuesta, no lo sé. Hay muchos otros elementos que los textos a veces se quedan cortos con la experiencia que tenemos los docentes con respecto al aula, al contexto. Lo que sí es importante tener en mente que una estrategia didáctica debe partir o surgir de una idea. En esa situación de la capacidad para experimentar, surgen muchas ideas al docente y cuando surge una idea, dices, quiero implementar esa estrategia, diseña un plan, organiza un plan de trabajo y ponlo en acción. Entonces surge una idea, planeo, estructuro, ¿cómo la voy a llevar a cabo? Y la pongo en acción para encontrar los pros y los contras. Que esa es la evaluación que debemos hacer de todo lo que estamos experimentando o poniendo de manifiesto en un momento determinado para ver qué tan funcional es. Finalmente es una planeación, es un proceso, te decía yo. Es una idea, un plan, lo pongo en acción y lo evalúo. Y si no funcionó, retomo nuevamente la idea y busco otro plan, otra alternativa, la vuelvo a poner en acción hasta que funcione. Ahí está el sentido de aprendizaje en esas estrategias que estamos innovando, que estamos creando. Experimentemos con ellas. Una estrategia debe tener o debes preguntarte siempre cómo llegar a estas estrategias con estas preguntas que tenemos aquí. ¿Qué vas a enseñarle al estudiante? Eso es importante para hacer una buena estrategia, una estrategia que realmente se ajuste a tus necesidades, a las necesidades del estudiante, pero sobre todo que deje un aprendizaje significativo. ¿Qué le voy a enseñar? Ese es el contenido, el tema. ¿Cómo se lo voy a enseñar? Es la estrategia. Ahí está el método, la estrategia, la técnica. El proceso de inicio, desarrollo y cierre. ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Cuándo se lo voy a enseñar? Pues todos los días. Todos los días tenemos que estar experimentando. En cada instante, porque en la misma clase, a pesar de haber tenido ya la idea, el plan, la acción, y a la hora de estarla poniendo nos damos cuenta entonces que requiere de más elementos, que los alumnos me demandan más cosas. ¿Dónde enseñar? Pues en todos los espacios que tenemos disponibles para ello. El aula, la biblioteca, el patio, el auditorio, todos los escenarios donde nosotros y los estudiantes podamos trabajar. ¿Por qué enseñar? Es tu objetivo. ¿Por qué enseñar con esa estrategia? ¿A quién enseñar? A esas personas que amamos, respetamos y queremos, nuestros estudiantes. ¿Para qué enseñar? Es tu finalidad. ¿Por qué lo quiero enseñar? ¿Y para qué lo quiero enseñar? El para qué es como, ¿qué quiero alcanzar con esto? ¿Qué quiero lograr con ello?
transformar la práctica educativa, enganchar, atrapar a mis estudiantes, motivarlos a que no deserten, a que siempre estén. ¿Qué queremos con esto? ¿Y por cuánto tiempo lo queremos enseñar? Y de estas preguntas yo creé una estrategia que le llamo la estrella de 8 picos. Solo contestando estas preguntas, que más adelante te la voy a compartir. No todo en la vida es perfección. Tiene sus demoles. Tiene sus debilidades. Y la estrategia no es excepción. Es muy cierto que una estrategia nos va a garantizar o nos va a permitir lograr metas u objetivos previamente establecidos. Pero en el proceso puede haber amenazas y oportunidades. Recordemos que esas amenazas son externas. La autoridad nos puede prohibir desarrollarla. Nos puede decir, está fuera de contexto, aquí no lo puedes hacer. O puede darse una oportunidad en caso contrario, que nos digan, wow, sorprendente, qué bueno que te das el tiempo y el espacio para hacer cosas diferentes. Las dos caras de la moneda. E internamente, de parte de nosotros, puede haber fortalezas y debilidades. En esa aplicación del proceso, puede ser que todo funcione a la perfección porque cuidé todos los detalles y digo, wow, me estoy fortaleciendo en el desarrollo de estrategias. O puede haber pequeñas debilidades que vamos a corregir justamente en este plan de acción, ¿no? Idea, plan, acción, evaluación. Y dentro de esa evaluación, ya una vez que lo he ideado, he estructurado el plan, lo he puesto en acción, lo he evaluado, dentro de esa evaluación es importante aplicar en los procesos educativos una autoevaluación que es del estudiante, personalizada, real, cruda, verídica, y una coevaluación entre pares. Y sin lugar a dudas, la nuestra, la heteroevaluación. Teniendo esos 3 elementos, nos va a permitir reflexionar, que esta reflexión también tiene que ser aplicada todos los días en el aula. Reflexionar por qué funcionó, por qué no funcionó, en qué fallamos, qué puedo modificar, cómo la puedo transformar, cómo la puedo adecuar, qué me demandó el estudiante. Es de suma valía la reflexión. Así como le hacemos un feedback al estudiante en el momento oportuno, tendremos nosotros los docentes que hacer reflexiones oportunas en cada momento de la estrategia, del proceso educativo. ¿Qué está pasando? ¿Voy por buen camino o me estoy desviando? ¿Qué hacemos? Las estrategias didácticas tienen características. Cuando yo me encontré investigando años atrás en las redes sociales, me encontré este cuadro de la derecha y solo tenía esas 5 características. Así lo manejó un autor y decía que tenía un tiempo establecido, que se ponían de manifiesto los pensamientos de los estudiantes y los docentes, que tenían un control, que había recursos o materiales y importante la reflexión. Eran los que estaban trabajando en el desarrollo y en esta capacidad de experimentar en los procesos educativos. La lista va creciendo. Y entonces del lado izquierdo tenemos lo que está ocurriendo cuando aplicamos esas estrategias que observamos y seguramente podría crecer el día de hoy con esta charla. Y entonces le agregué la motivación, la comunicación asertiva, los estilos y ritmos de aprendizaje, la contextualización, el trabajo colaborativo, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, reflexivo, promover el desarrollo de las competencias. Hoy le podría agregar transformación educativa.
hoy en pleno siglo podría agregarle como característica transformación educativa, transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, transformación del docente, transformación de la práctica educativa, transformación de la dialéctica. ¿Qué le podrías agregar tú como característica con lo que has escuchado el día de hoy? Y justamente este proceso educativo de las estrategias que tienen inicio, desarrollo y cierre nos va a permitir entonces lograr competencias, lograr objetivos, lograr fines, lograr metas en los estudiantes. Y recordemos que esa competencia es una combinación de elementos, ¿eh? Tiene conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Tiene habilidades, tiene destrezas, tiene valores y tiene actitudes. Qué bonito se escucha, pero es complicado lograr esa competencia en el estudiante. Desarrollar esa competencia en el estudiante implica entonces hacer una muy buena experimentación de la estrategia didáctica que hemos seleccionado para lograr una competencia completa e integral. ¿Y cómo podemos nosotros formar o integrar estrategias? El método es la base para poder tener estrategias o técnicas. Y entonces yo inventé, ¿no?, en esa oportunidad de experimentar, y a lo mejor me puedo equivocar, pero siempre lo hacemos en pro de la educación. Y si nos equivocamos, tropezamos o caemos, nos podemos levantar sin ningún problema. Y entonces yo empecé a jugar con esos términos o estos nuevos conceptos, ¿no? Y yo puse que la estrategia es igual a técnica más recursos y materiales. Podrás o no estar de acuerdo conmigo, y a lo mejor ahorita me lo puedes cuestionar o me lo puedes aplaudir, no lo sé. Otra es, estrategia es igual a una actividad más recursos o materiales. Otra es, estrategia es igual a juego más recursos y materiales. Y no son las únicas, yo solo puse una lámina como de 50 combinaciones que yo he experimentado o me he dado la oportunidad. Puedo poner estrategia es igual a examen más recursos y materiales. Estrategia es igual a proyecto más recursos y materiales. Estrategia es igual a práctica más recursos y materiales. Y tú puedes hacer toda la lista que tú quieras con esta combinación, lo cual te va a dar un pergamino de posibilidades para poder poner estrategias de manifiesto como centros en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos una primera triada, que es una estrategia que yo manejo mucho, me encantan las triadas. 3 elementos siempre relevantes, importantes, con respecto a la temática, al concepto, a lo que estamos compartiendo el día de hoy. Y en el proceso educativo, o la triada de la educación, me permite de entrada poner reglas del juego, reglas bien claras para llevar a cabo la estrategia. Si va a ser individual, si va a ser en parejas, en tríos, en equipos, de cuántos integrantes los equipos, qué roles va a tener cada estudiante, cuánto tiempo, en qué espacio lo vamos a desarrollar, etcétera, etcétera. Y pasamos a la segunda parte, que son las expectativas. ¿Qué expectativas tiene el estudiante cuando tú implementas nuevas estrategias, nuevas formas de aprender dentro del aula versus realidad? Tal cual lo estamos haciendo aquí el día de hoy nosotros, ¿no?, en esta charla. ¿Cuáles son tus expectativas versus realidad? Y finalmente, los compromisos. ¿A qué nos comprometemos los docentes del siglo XXI? Pues a transformar la educación, a darnos el permiso y la oportunidad de reestructurar nuestros procesos, de experimentar, de reflexionar, de dar una retroalimentación oportuna al estudiante, de tratarlos con dignidad, con respeto, con amor, con pasión, desarrollar justamente los procesos educativos con humildad, con dignidad, con respeto, con emoción, con sentimientos,
con pasión, con entrega, con tolerancia, con todo lo que tú le puedas sazonar a todo lo que estamos hoy compartiendo en esta charla. Y en esas triadas educativas, que no es la única, hablar reglas del juego, expectativas, compromisos, también existen otras que yo te puedo compartir el día de hoy, hablando de diferentes temáticas, por ejemplo, si hablamos de charla, donde podamos compartir cada una de estas. Las estrategias didácticas, que es la temática de hoy, que tiene que ver con preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales. Una secuencia didáctica que tiene inicio, desarrollo y cierre. Un proceso de enseñanza-aprendizaje que implica tener docentes con métodos excelentes para que el estudiante aprenda. Metodología, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la transformación, que es algo muy importante del siglo XXI, que tiene que ver con el tacto pedagógico, la creatividad y la innovación. Fíjate qué interesante. ¿Cómo podrías tú crear estrategias? ¿Cómo podrías crear tú estas triadas que impacten en lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes? Podríamos tomar como centro o como temática o como tópico al estudiante y poner motivación, respeto, emociones. Ahí hay algunas que podríamos practicar o tener de tarea para ver cómo podemos llevar a cabo estas triadas. La enseñanza, el aprendizaje, el docente, el estudiante, el tacto, la práctica, los valores, la transformación, la ética, el escucha activa. Muchas ideas podrían venir a tu mente el día de hoy. Y tengo esta segunda estrategia. La primera fue triadas, la segunda es palabras y más palabras. Tú tienes que darte la oportunidad de experimentar, estar jugando, estar creando, estar innovando, ¿no? Y decidir cuántas letras o cuántas letras, cuántas vocales y cuántas consonantes, para que los alumnos se den la oportunidad de formar palabras y más palabras. Yo aquí solo tengo 10 fichas, y con esas 10 fichas los alumnos han formado más de 100 palabras. Y después les permites que las clasifiquen, ¿no? En monosílabos, bisílabos, trisílabos, o verbos, sustantivos, adjetivos. No sé, tú decides cómo clasificarla y cómo aplicarlas. Es una propuesta. Tú podrías decidir qué letras, vocales y consonantes poner y cómo las van a clasificar o con qué finalidad las estás haciendo. Son probaditas, son pinceladas que tú, que me estás escuchando hoy, que te has dado el tiempo y la oportunidad, puedas ponerlas en práctica y llevarlas a cabo. Es imposible poder compartir toda la experiencia, todo lo que tenemos de estrategias en tan poco tiempo, pero es muy, muy grato saber que nos damos el tiempo de escuchar y estar siempre presentes, reaprendiendo y aprendiendo nuevas cosas, reestructurando estos procesos educativos. Qué interesante, lo aplaudo, lo respeto y lo admiro desde mi pensamiento, alma y corazón. Tengo otra que le llamo la ruleta para aprender y elaborar diversos textos. Podemos elaborar cuentos, historias, canción, poemas, versos, narraciones, noticias. En otro momento le podemos poner a la charla pues aplicación de estrategias en el aula, y te puedo compartir cada una de ellas, cómo es todo el proceso de inicio, desarrollo y cierre de cada una de ellas para lograr esas competencias. Tengo las cartas mágicas, que es muy divertida porque además nos convertimos en magos, en brujos, en sabios. Dejas enganchado y atrapado a la audiencia, al estudiante, y él quiere saber cómo fue el proceso, porque además lo tenemos que hacer a este ritmo, ya, y pues cuando no tenemos la experiencia o el conocimiento, pueden pasar muchos minutos, se puede prolongar el tiempo y no lo logramos como lo haces tú, experto, que has experimentado, que te has dado la oportunidad de crear
y de descubrir pues toda esta magia que encierran las estrategias para el aula. Ahí cuando Juan Carlos me invita a la tercera charla, le pondré así como aplicar las estrategias didácticas en los diversos contextos y desarrollaré cada una de ellas entonces, inicio, desarrollo y cierre, pero tendríamos que estar en vivo, conectados a través de Zoom, no sé, en una sala donde podamos interactuar de manera directa, face to face, para poderlas compartir en un tallercito a lo mejor, no lo sé. Otra que le llamo la letra que transforma toda tu práctica educativa. Yo aquí le puse, toma la primera letra de tu nombre, ejemplo, Pedro, P, y con ella escribe lo siguiente: sustantivos, adjetivos, verbos, países o ciudades, canciones, agrados, desagrados. Pero tú puedes cambiar la tabla, porque recuerda la frase de este señor, ¿no? No es sabio aquel que sabe muchísimo, sino aquel que tiene la capacidad de experimentar, como hoy te lo estoy demostrando en esta charla. Otra que es los cachos chidos, que es hermosísima, ¿no? Esto de los cachos chidos pues puede transformar las prácticas educativas y lo podemos hacer pues con diversos materiales, ¿verdad? Como puede ser películas, obras de arte, obras de teatro, pintura, lecturas, libros, canciones, poemas y todo lo que tú le quieras agregar a este listado. Y pues yo ahí tengo una que es una canción de José Luis Perales. Les pongo la canción, aplico la técnica de los cachos chidos y luego les hago preguntas de cierre a los estudiantes. También esta de Pablo Latapí, Las dos caras de la luna. Aquí está también la de las TIC, las TAC y las TEP, que en combinación estas tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, cuando se conjuntan estas tres, logramos un verdadero aprendizaje en el estudiante hablando de la tecnología. Aquí está la estrella de 8 picos que te comenté al principio de mi charla, ¿no? Surge con 8 preguntas. Yo hice esta tabla, lo he hecho en ruleta. Pueden surgir muchísimas ideas y podemos agregar muchísimas otras propuestas con respecto a lo que estamos experimentando y haciendo para transformar las prácticas educativas del aula. Y bueno, hablarte de estos 3 conceptos ya que estamos en triada, el tacto pedagógico, la pedagogía y la didáctica. Quiero empezar de abajo hacia arriba, la didáctica, el arte de enseñar. No todos podemos enseñar, no todos tenemos esta capacidad, porque es un arte. La educación es un arte, la enseñanza es un arte, la didáctica es un arte que implica pasión, respeto, dignidad, emociones, sentimientos, muchísimos elementos con los cuales tenemos que sazonar este arte de enseñar. Pocos nacimos para enseñar, muchos nos esmeramos y no logramos este arte de enseñar. La pedagogía va a ser las técnicas, estrategias, métodos, dinámicas, juegos, prácticas, proyectos. Todo lo que te he compartido hoy tiene que ver con esta triada. Y voy a cerrar con el tacto pedagógico, que es la sensibilidad pedagógica que el docente debe tener frente al trabajo con los estudiantes, dentro y fuera del aula, en todos los escenarios. Y para esto, Mas van Manen dice que el tacto pedagógico es igual a sensibilidad pedagógica. Un profesor que ama lo que hace, fíjate bien, un profesor que ama lo que hace, podrá transmitir sentimientos positivos a sus educandos, además de generar en ellos confianza y seguridad. Qué bonito, ¿no? Un profesor que ama lo que hace podrá transmitir sentimientos positivos a sus estudiantes, además de generar en ellos confianza y seguridad. Qué bonito. Amor, pasión, entrega, sazonado con confianza y seguridad. Pocos docentes logramos generar en nuestros estudiantes confianza y seguridad. No todos lo logramos en la vida. Somos contados los docentes que lo podemos lograr. Puede ser. Y en ese sentido,
El tacto pedagógico tiene que ver con en cuestiones de actitud personal del docente, tiene que ver con las gesticulaciones que haces tú en estos movimientos, la cara, el rostro, la boca, ¿no? Dentro del aula. La mirada, si es una mirada matadora, de cariño, de confianza, de seguridad, de odio, no lo sé, dentro del aula hacia el estudiante. Los movimientos corporales que hacemos, ¿no? O que tenemos dentro del aula cuando estamos explicando, moviéndonos, todo. El docente hace magia pues en el aula. Somos actores dentro de diferentes escenarios porque usamos todos nuestros recursos que son elementos esenciales, cruciales que tenemos para poder dar una clase de excelencia, una clase magnífica de agrado para el estudiante. Somos ejemplos a seguir, por supuesto, los ejemplos que usamos dentro del aula para poder enganchar o atrapar, el tono de voz que no tiene que ser soso, ¿no? Tiene que estar moderado, altos, bajos, medios, agudos, graves, no lo sé, ¿no? Las pausas que podamos hacer con los estudiantes para poder llevar todo esto a nuestra práctica. Y ya hablando del trabajo dentro del aula o sumando esos elementos, pues tenemos que hablar de un método, de una estrategia, de una técnica, de proyectos, prácticas, formularios, tareas, problemas, actividades, etcétera, etcétera. Tú le puedes sazonar con esta charla que te he compartido muchísimos otros elementos más a todo lo que estamos haciendo el día de hoy o estamos compartiendo el día de hoy. Esta es maravillosa porque tiene que ver entonces con qué tenemos que hacer nosotros en el proceso de enseñanza, aprendizaje, contacto. Y fíjate lo que dice, del lado izquierdo, más vocación, más entrega, más amor, más apasionamiento, más dignidad, más respeto, más integridad, más transformación, más cambio y todos los más que le quieras agregar. Pero del otro lado, del lado derecho, tenemos menos apatía, menos rechazo, menos maltrato, menos diferencia, menos castigo, menos rechazo, menos prohibiciones. Muchísimos elementos se conjugan con el tacto pedagógico. ¿Cuáles podrías agregar a esto que hemos compartido el día de hoy? Un docente que tiene tacto pedagógico va a actuar con rapidez, seguridad y confianza, al igual que nuestros estudiantes cuando les brindamos este tacto pedagógico. Van a interpretar los pensamientos, el lenguaje corporal y los sentimientos de los estudiantes. ¿Qué tarea tan complicada tenemos los docentes? No es solo enseñar, es empaparnos de muchos elementos para lograr una educación integral y de calidad que realmente impacte en los procesos educativos. Hagámoslo con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucha tolerancia, pero sobre todo con mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho pensamiento, alma y corazón. Pues algunos elementos que puede tener el docente en el tacto pedagógico es que tenemos que ser sensibles, muy sensibles al otro. ¿Qué está pasando con mi alumno y cómo lo puedo atender? ¿Qué le puedo ofrecer? Etcétera, etcétera. Ser perceptivos. Esta percepción que debo tener del contexto en el cual me desarrollo, dejando de lado todos los bullicios, todo lo que vivimos los docentes día a día, de los malos salarios, el maltrato, la no aceptación de los padres, de la sociedad, las críticas, un sinfín de elementos que nos aquejan hoy en la educación, hay que dejarlo de un lado y trabajar con esta pasión, con esta entrega que nos caracteriza todos los días. Ser prudente, perspicaz, cuidadoso, asertivo en todo lo que hacemos para mejorar nuestras prácticas educativas. Y bueno, si nosotros desarrollamos o experimentamos estas estrategias y los sazonamos con tacto pedagógico, y en la charla anterior te compartí la creatividad y la innovación,
podremos seguramente tener éxito en la enseñanza, en los procesos educativos. Arriesguemos, démonos la oportunidad de poder transformar la educación de mi amado y querido México y de toda América Latina y del mundo entero, si es posible. Siempre compartamos lo que tenemos, porque nadie sabe si funciona o no funciona hasta ponerlo en la mesa y recibir las críticas, porque no hay críticas constructivas, son críticas. Y va a depender del estado anímico que nosotros tengamos para ver o aceptar con diferentes puntos de vista lo que nos están diciendo los demás. Los docentes creativos deben motivar a los alumnos a buscar soluciones por sí mismos, cambiar la distribución del aula, refuerzan los talentos individuales, que esto es muy importante, rescatar estos talentos, por mínimos que sean, siempre aplaudirlos al estudiante, alternar los roles, ofrecerles un feedback individual e inmediatamente u oportuno, utilizar la tecnología, un recurso infalible, ¿no? Las TIC, las TAC, las TEP, enfocarse en sus intereses o necesidades que el alumno me está solicitando, me está demandando, sin que me lo diga, con el solo hecho de observar o sentirlo dentro del aula, enseñarles con lecciones multidisciplinares, no hacerlo trillado, lo cotidiano, diseñar espacios que inspiren creatividad e innovación, con respeto, dignidad, tolerancia dentro del aula. Para ser un docente creativo se requiere dar ejemplo en cuanto a la creatividad. No puedes exigir que un alumno sea creativo si tú no lo estás poniendo de manifiesto. Ser espontáneo en lo que estamos haciendo, facilidad de la comunicación o la palabra, dentro de esa facilidad de palabra, la comunicación asertiva en todo momento, tener una personalidad y autonomía con cada miembro del grupo. A todos los tratamos con respeto y dignidad desde su trinchera, espacio, porque todo ser humano es diferente. Utilizar métodos pocos convencionales, y por eso la charla de hoy, que estas estrategias lleguen a tu pensamiento, alma y corazón para poder transformar y cambiar la educación de nuestro querido México. 6 reglas que debemos tener los docentes para ser creativos: escuchar con atención, no juzgar nunca. Mientras más ideas tengamos, mucho mejor. Saltar de unas ideas a otras. Si no funcionó, pues busco otra, ¿no? Acuérdate, una idea, reestructuro el proceso, lo pongo en práctica, lo evalúo y reflexiono. Y date el permiso de las ideas absurdas. Hoy, date el permiso de poder integrar esas estrategias si son de utilidad. Ojalá que en otra charla pueda yo compartirte el desarrollo de unas 2 o 3 de ellas para que puedas ver toda la funcionalidad que pueden tener. Hoy date la oportunidad de incluir cosas absurdas para poderlas experimentar dentro de tu aula, dentro de tu contexto al que yo no puedo llegar. Pues ahí te dejo como reflexión. El día de hoy aprendí, reflexioné, compartí, experimenté y me di la oportunidad de. Muchísimas gracias, buenas tardes, un honor siempre poder compartir con ustedes. Gracias por darte el tiempo, gracias por estar aquí, gracias por ser, estar y existir. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Excelente domingo. Muchas gracias, doctor Pedro Fuentes Ávila. Vamos a pedirle a nuestros seguidores si tienen preguntas o algún comentario. En un momento voy a pasar a leer Facebook. También los que están en Meet pueden comentar o también levantar la mano y activar su micrófono. En un momento voy a actualizar la transmisión que está saliendo por Facebook. Vamos a leer los comentarios que nos han dejado nuestros seguidores. A ver. Andrea Concepción Clavijo: el docente que no utiliza estrategias creativas no logrará un proceso de aprendizaje desarrollador. La creatividad en aula es imprescindible. Moraima Pérez Pineda: el maestro es el espejo del aula, donde los niños se reflejan muchas veces
quieren imitarte. Esther Hernández, buenos días. Considero que el tacto pedagógico es muy importante. A veces los docentes no lo tenemos presente. Muy interesante. Moraima Pérez Pineda, los problemas personales, dejarlos en la casa y demostrarles amor y confianza, ya que los niños son muy observadores. Neidis Martínez, muy cierto, el profesor no solamente aporta conocimiento, el profesor forma aptitudes, actitudes, valores, conocimientos, sentimientos y lazos con los estudiantes que le permiten ver al profesor no solamente como la persona que da una clase, sino la persona que puede darle un consejo útil para su vida y para la toma de decisiones futuras. Marbelia Díaz Calzada, excelente tema. Moraima Pérez, el docente debe explicar diferentes estrategias educativas, principalmente innovar y crear actividades y medios de enseñanza. Escobar Lisi, qué interesante tema. Saludos desde Guatemala. También Fidel Rosendo Molina, saludos a la familia de Cinea desde Cuba. Fabiane Mederos, saludos desde Morón, Cuba, excelente tema. Moraima Pérez, saludos desde Cuba. Leticia Tejera, saludos desde Cuba, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir el conocimiento. Jerohan Pérez, saludos desde México. Neidis Martínez, buenos saludos desde Cuba. Andrea Concepción, saludos desde Cuba. Adrián Isidro Castañeda, excelente, saludos. Iglis Pavón, saludos cordiales y bendiciones a todos los participantes desde Cuba. Enel Calderón Benítez, gracias por tantos saberes compartidos. Este tema está súper desde Cuba. Ahora vamos a revisar la otra página que tenemos en Facebook. A ver, un momento. Saritza Sierra de Malpica, excelente ponencia y clara información transferida desde Venezuela. Ada Caridad Ávila, excelente conferencia. Juliet Yelabert Jardines, gracias a ustedes por compartir. Janet González Risco, un fuerte abrazo desde Sibanicú, Camagüey, Cuba. Ada Caridad, saludos desde Cuba. Rogelio Orelvi García Hernández, excelente exposición. Gielvis Basulto González, gracias por la oportunidad. La creatividad y la innovación son imprescindibles para alcanzar un aprendizaje significativo, desarrollador y permanente. Contribuye además al trabajo cooperado y la aplicación de metodologías activas. Doctor Gielvis Basulto González, vicedecano de formación del profesional, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Guantánamo. Milagros Alfonso Durán, la motivación es un elemento clave para que los alumnos puedan crear. Saritza Sierra de Malpica, la enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes es fundamental para el desarrollo de sus aptitudes y actitudes, donde se integra a sus conocimientos adquiridos. Inalvis Oliva, el tacto pedagógico es una habilidad esencial para el docente, para realizar y transformar estrategias didácticas en experiencia de aprendizaje significativo. Milagros Alfonso, excelente tema, saludos desde Cuba. Juliet, de acuerdo, la categoría motivación es clave y muy importante para que los alumnos estén prestos a crear, innovar y aprender. Saritza Sierra de Malpica desde Venezuela, mi respeto y saludo a cada uno de los ponentes que nos brindan sus conocimientos e información. Bendiciones. Yusim Miranda, estoy muy de acuerdo con sus criterios sobre las estrategias, ya que su alcance es muy amplio. Quisiera saber cuáles son las teorías de aprendizaje sobre las cuales fundamenta su propuesta de aprendizaje. Es la pregunta de Yusimi.
Doctor Pedro, ¿nos escucha? Sí, 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 perfectamente. Sí, hay una pregunta de Yusimi. Dice, quisiera saber cuáles son las teorías de aprendizaje sobre las cuales fundamenta su propuesta de aprendizaje. Bueno, recordemos que existen diferentes teorías y lo dije en la charla. Para poder nosotros seguir avanzando en lo que hacemos como las investigaciones, tiene que estar el soporte teórico, las conceptualizaciones, las teorías, todas las teorías habidas y por haber, desde Piaget hasta las más actuales, son funcionales, por algo existen, pero hoy en día los contextos están cambiando, entonces nosotros tenemos que leer y con respecto a esa lectura, hacer la fotografía de la nueva exigencia de esta escuela o de la nueva escuela mexicana. Entonces, todas las teorías de Piaget, Brunner y todas las que hemos trabajado nosotros como docentes desde nuestra existencia hasta donde vamos, son de suma valía. A mí, más que hablarte de esa teoría, es retomar, como lo dije en la charla, retomar de esa teoría lo que te es funcional y llevarlo a la práctica convertido en una estrategia. Eso es lo importante, más que recitar teorías. No es mi estilo ni es mi esencia. Sí reviso, sí leo, sí consulto y tomo la fotografía de lo que es interesante y lo traslado acá para darnos esta oportunidad de experimentar y hacer cosas diferentes para provocar un aprendizaje significativo integral en el estudiante. No quiero decir que esas conceptualizaciones sean o estén fuera de contexto. Repito, son de suma valía, pero lo más importante es cómo el docente o el investigador retoma esas teorías de épocas anteriores y actuales para poderlas poner de manifiesto acá. Entonces sí, si yo leo a Piaget, a Brunner, a cualquier teórico de la educación y me engancha, yo te hablé de Pablo de la Tapí, por ejemplo, que me encanta un texto que tiene las dos caras de la luna, y yo lo retomo, pero lo retomo para hacer algo diferente, para plasmar algo diferente en pleno siglo XXI, porque los autores, los escritores, escribimos con el pensamiento, el alma y el corazón, no solo con la tinta, pero lo hacemos en un espacio que puede ser melancólico, ¿no? De alegría, de frustración, y es lo que transmitimos. Y entonces, en esa esencia del texto, algo que me es de utilidad, lo retomo y lo llevo a la nueva práctica educativa. Eso es lo que yo propongo, más que una teoría. No me caso con ninguna teoría. Respeto todas las teorías, a todos los teóricos y a todos los científicos, a todos los escritores. Y los leo y lo que me interesa lo retomo y lo transformo a la realidad, a mi contexto, a mi práctica y que sea de utilidad. Pero por supuesto que están fundamentadas en todas las teorías. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Eh, Yerohan Pérez, excelente temática, saludos desde México. Fidel Rosendo, la didáctica desarrolladora implica una mayor preparación del docente. Juliet Yedabert, el cómo lograr la aplicación de las estrategias considero es la parte más importante, luego del diseño de las estrategias, en el cómo están los métodos para lograr esas transformaciones. Ojilda, yo le agregaría niveles de complejidad y atención diferenciada. Doctora Irma Espósito, siempre con Cinea, buenos días. Desde Ciudad Bolívar, Venezuela. Aplicación FODA, el maestro necesita llenarse de la riqueza de sus alumnos. Saberse maestro, entender que es maestro. Puedes tener un título que dice que aprobaste las asignaturas, pero con ello no responde que tu accionar de maestro es genuino. Fidel Rosendo, es un tema innovador en el proceso de docente educativo. Odelaisi Tamarit Castillo, buenos días, interesante tema. Saludos desde Cuba. Eseña Cruz, estrategias didácticas interesantes para la búsqueda de alternativas en el contexto educativo actual. Ojilda también nos deja otro comentario muy importante. Preguntarse, el
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién y para qué? Si todos los docentes nos preguntamos y nos respondemos teniendo en cuenta al estudiante como sujeto activo, los logros y objetivos a cumplir, más el diagnóstico del grupo, estoy segura que nuestro proceso educativo será un proceso de aprendizaje desarrollador. Inalvis Oliva, las estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje actúan como puente entre el contenido que se va a aprender y el estudiante que aprende. Lisette Guillén, saludos cordiales desde Cuba. Yusi Miranda, excelente tema, muy actualizados. Yudeisi Cárdenas Molina, saludos desde Cuba. Es un placer nuevamente participar con ustedes. Grisel González, excelente tema. Yunia Ramírez, buenos días, mis saludos desde Cuba. Gracias por su actuar día a día a todo el mundo, ampliando nuestros conocimientos. Bendiciones. Mirialis Gibert, agradecida una vez más con el tema que contribuye a elevar nuestros conocimientos. Esperanza Andrea Madruga Torreira, saludos desde Cienfuegos, Cuba. Gabriel Galarza, saluditos desde Ecuador. Cruz Escobar, muchas gracias a CINEA por promover las conferencias y congresos donde podemos adquirir nuevos conocimientos para nuestra creatividad e innovación. Excelente, bendiciones desde Venezuela. Mirialis, saludos desde Cuba. Sisi del Campo, buen día, felicidades por el tema. Yuniet Regla, buenos días, mis saludos desde Morón, Ciego de Ávila, Cuba. Muchas gracias por la oportunidad. Juliet Yelabert, pienso que las estrategias que generen un aprendizaje significativo desarrollador son las idóneas para todo proceso de aprendizaje. Son algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook. Doctor Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Antes de finalizar, quiero pedirte que nos dejes un mensaje final para todos los seguidores de CINEA Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias Juan Carlos y a CINEA Latinoamericana por invitarme a dar esta charla. Siempre un honor, un placer poder compartir con ustedes. Para toda nuestra audiencia que está aquí en presencial, en vivo, para todos los que nos escuchan de diferentes partes del mundo, del país, ¿verdad? Dejarles siempre en tu pensamiento, alma y corazón y creer en nosotros mismos para poder transformar las prácticas educativas. Tenemos que empezar a transformarnos nosotros. Hoy, dense la oportunidad de experimentar, aunque una idea sea muy descabellada, algo en esencia nos va a dar. Recuerda siempre este proceso para crear la estrategia o experimentarla. Una idea que surge de tu pensamiento, la tienes que estructurar, darle un proceso, un sentido, con esa finalidad, haciendo uso de estas preguntas que te compartí en la charla, del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, etcétera. Entonces, esa idea en ese proceso de construcción, reestructuración, lo llevas a la aplicación, al contexto para que lo has creado. Una vez que lo aplicas, lo tienes que evaluar para encontrar los pros y los contras, y eso te va a permitir reflexionar para mejorar las prácticas educativas y poder lograr la transformación. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por darte el tiempo y el espacio para escucharnos y poder compartir. Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, doctor Fuentes Ávila, desde Arequipa, Perú. Te enviamos un fuerte abrazo, asimismo también. Te deseamos muchos éxitos y bendiciones. Ha sido un honor contar contigo esta mañana, ya para algunos tarde. Muchísimas gracias nuevamente. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, de esta forma finalizamos con la conferencia del día de hoy. Vamos a estar volviendo el día de mañana. Tenemos la semana empresarial. Siempre desde las 5 de la tarde. Vamos a estar el día lunes, miércoles y viernes. Tenemos eventos esta semana que viene, así que quedan cordialmente invitados
Ayúdanos a compartir la transmisión que ha salido. También lo vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube. No se olviden de registrar asistencia, de comentar, de reaccionar. De esa forma también más personas se van uniendo a los eventos que estamos organizando. Desde Arequipa, Perú, a todos les deseo que tengan una excelente tarde, excelente ya inicio de semana. Les envío un fuerte abrazo, muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes y hasta luego.